recibo al presidente de la Nación aquí en la redacción de Clarín para realizar la prueba de papel prensa fabricado totalmente en nuestro país. El papel que salga de la fábrica y sobre el que ha de escribirse la historia a medida que transcurre, quede asociado a su nombre. Esas inscripciones suelen ser más duraderas que el bronce. Muchas gracias. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada la planta. Cuando Clarín empieza con esto, no era el gran diario argentino. Era un diario importante, obviamente, pero la construcción de su poder tiene que ver con el diferencial o la segregación que hicieron del resto de los diarios a partir de manejar un insumo estratégico como es el papel de diario, ¿no? Que vos te lo fabricás el papel. Entonces, al tener el papel fabricado, vos tenés un precio mejor que el de todos los demás. Pero no tenés que comprar de antemano. Todos tienen, vos querés papel, vos tenés un diario, tenés que comprar por 3 o 4 meses. Tenés que hacer una inversión millonaria, muchísimo dinero. Pero si vos sos el que lo fabrica, ese dinero te lo ahorrás. Asume Kirchner. Ramos va a Casa de Gobierno a entrevistarse con el Fernández, que en ese momento era el jefe de gabinete, y aparece Kirchner también en la reunión. Bueno, en la conversación, Ramos le dice: Clarín te va a traicionar a vos también. Un día Mañeto me manifiesta, dice: mira, José, vos sos muy honesto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años, los diarios duramos 100. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo porque tiene que venir un gobierno nuevo y que recomenzar el ciclo. Papel Prensa nació como un proyecto desarrollista con la idea de que en Argentina la producción de papel abaratara el costo de la importación de los diarios. Intentó romper los condicionamientos a la prensa en la regulación del precio de la importación del papel a través de los permisos que el Estado concedía para esa importación. Durante la dictadura de Onganía se originó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa, que fijó una tasa del 10% a la importación del papel que pagaban todos los diarios. El general Lanusse, en 1971, estableció que Papel Prensa tuviera el 51% de capital nacional. El resto lo conformaba el Estado. Un año más tarde, Lanusse adjudicó acciones de clase A un grupo fundador, en el que estaba César Civita, representante de la editorial Abril, que editaba las revistas Panorama y 7 Días. El Estado se había quedado con las acciones clase B. En 1973 se produce el esperado retorno a la democracia. Tras 18 años de proscripción, el peronismo vuelve al poder. Su programa económico tiene un rostro y un mentor, el ministro José Berg-Helbar. Su imperativo era la construcción de una verdadera burguesía nacional. En ese contexto surge la figura prominente de David Graeber. En 1973 tenía el 80% de las acciones clase A de Papel Prensa. Graeber, a instancias de Helbar, se convierte en el hombre decisivo de Papel Prensa. Para pensar Papel Prensa lo que hay que tener en cuenta es el contexto en el que empieza a pensarse el proyecto. Fines de los años 60, o mejor dicho, años 60, la Argentina, como se suele decir, un país gutenberiano,
gran lector, con diarios muy poderosos, no en el sentido solamente económico, sino cultural, que imprimían un estilo en toda América. Entonces el diario era el elemento del periodismo de esos momentos. Los primeros pasos formales se dan a principios de la década del 70, con Francisco Manrique, uno de los que más trabaja para esto, y durante el gobierno de Lanusse también se dan algunos pasos formalmente en ese gobierno. Pero ya empieza la cuestión como con cierta irregularidad, en el sentido de que se llama licitación. Es una licitación irregular porque se presentan algunos, pero se declara desierta. Finalmente se otorga la licitación de papel prensa por contratación directa. O sea que ya ahí hay una especie como de vicio, irregularidad en la manera en que empieza la relación de los privados con el Estado. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población. El 24 de marzo de 1976 se produjo un nuevo golpe militar que instaló la represión ilegal de opositores y el desmantelamiento del aparato productivo. David Graeber murió en un confuso accidente aéreo en México en agosto de 1976. Luego, su viuda Lidia Papaleo viajó a Buenos Aires, donde se encontró acechada por el gobierno militar para convencerla de firmar un preboleto de venta de las acciones de Graeber en papel prensa. El miedo y las amenazas quebraron su voluntad. Detrás de los militares estaban los diarios Clarín, La Razón y La Nación, que pretendían hacerse acreedores de esas acciones, lo que finalmente lograron. El procedimiento de esos diarios para apoderarse de papel prensa incluyó el uso de un sello fantasma, Papel Sociedad Anónima, a través del cual adquirían las acciones. La operación fue encubierta en una solicitada de mayo de 1977, titulada a la opinión pública, con su versión de la operación de compra de papel prensa. El 14 de marzo de 1977, Lidia y parte de la familia Graeber fueron detenidos por fuerzas del general Camps y fueron intervenidos todos sus bienes. Lidia Papaleo estaba fuera del país, vuelve a la Argentina en septiembre del 76, pese a que le habían dicho que no volviera, que era una situación muy compleja. Incluso todavía hoy se sigue diciendo que el accidente de Graeber fue confuso. En fin, no hay pruebas como para decir que lo mataron, pero tampoco hay elementos demasiado sólidos para decir que que fue solamente un accidente. Ella vuelve a la Argentina y empiezan a llamarla y a presionarla para que venda las acciones. Ellos también eran bastante amigos del expresidente Lanusse, que lo habían desarrollado también a través de David. Inclusive mi hermana Lidia, que es psicóloga, había atendido a uno de la familia, lo había tenido como paciente, había una relación. Entonces ellos concurren a preguntarle a todos y tenían la misma respuesta. Mira, ustedes son mancha venenosa para el gobierno. En un buen sentido se lo decían, despréndanse de todo, vendan papel prensa, Clarín, La Nación y La Razón, hagan lo que les piden porque ustedes están mal vistos por el gobierno, además están siendo investigados, no sabemos por qué. Hay una línea de tiempo que es importante tener en cuenta. Ella vuelve a la Argentina en septiembre del 76. En noviembre del 76, el 2 de noviembre del 76, tiene lugar la reunión en la cual ella vende formalmente las acciones de papel prensa, y en enero del 77 los diarios, toman posesión para iniciar concretamente la fábrica, que se inaugura en el 78. En la entrevista con Lanusse dice, mire, ustedes están mal, yo los veo mal situados, mal ubicados, pero vamos a hacer una cosa, piden una entrevista a Videla, cuéntenle la verdad de esta historia, que usted tiene impresiones de todos lados, visita, cuéntenle el tema de prensa, esto del judaísmo, cuéntenle la verdad. Bueno, ellos van a la mesa de entrada de Balcarce 50, presentan la solicitud de entrevista, la entrevista nunca se la dieron, y al revés, se multiplicaron las presiones. Además,
Mi hermana tenía una hija con 22 meses, había nacido hace 22 meses, era una criatura. Nada, entonces estaban temerosas. Además, en las llamadas y en las presiones personales siempre se aludía a la suerte de la hija, ¿no? Que además, como se había abierto la sucesión de David Graeber, era una de las principales herederas de la fortuna de todas las empresas, con lo cual era una nena que estaba en esas circunstancias. Ahí ellos, que después de algunas reuniones, tienen más un ribete cinematográfico, esto, porque se reúnen en las oficinas de La Nación, y un despacho inmenso, el de Bartolomé Mitre, y va el papá y la mamá de David Graeber, que entonces vivían, obviamente, pues estuvieron presos, el hermano y mi hermana. Y a los cuatro, a los tres, digamos, porque a la pareja, a los padres los colocan en un lugar dentro de ese ámbito. Y hablaban con una persona que les preguntaba algunas cosas. Y en un lugar con Carles, que era apoderado de La Nación, hablaba Isidoro Graeber. Y en otro lugar la lleva Mañeto a mi hermana, y muy coloquial, así le dice, vamos a firmar esto. Y yo dice, por su seguridad, dice, por su futuro y por muchas cosas de usted y su hija, dice, firme. Lidia Papaleo es formalmente secuestrada por la dictadura en marzo del 77. Digo formalmente detenida porque ahí hay un elemento que hay que tener en cuenta, y es que suele decir la historia oficial que cuentan los diarios dueños de la empresa, que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver con el secuestro de Lidia Papaleo, y que el secuestro de Lidia Papaleo nada tuvo que ver con que ella vendiera las acciones de Papel Prensa. Bueno, entonces si no tuvo nada que ver eso, la pregunta entonces que uno se hace es ¿por qué ella fue tan presionada para vender? ¿Por qué no pudo ponerle el valor que ella consideraba que esa empresa tenía? La vendió, según dicen especialistas, al 1% de lo que la empresa en realidad valía. Hubo hace pocos días una novedad que pasó obviamente bastante desapercibida para los medios hegemónicos, y fue el fallo del juez Daniel Rafecas. Lo que él determinó en ese fallo, él utiliza la palabra inescindible, dice que no se puede escindir la venta de las acciones de Papel Prensa por parte de la familia Graeber a La Razón, La Nación y Clarín del terrorismo de Estado. Es la primera vez que se vincula de alguna manera la desaparición forzada de personas y la venta de las acciones de Papel Prensa. Se declara incompetente y lo manda todo el expediente de la causa Camps. Con lo cual estamos hablando de que a partir de una denuncia hecha por un accionista sobre las compras de las acciones termina en una causa penal vinculada a la desaparición de personas. Es interesante lo que ellos mismos dijeron el 18 de mayo de 1977, que publican en el diario Clarín una nota firmada por los tres diarios que eran parte en ese momento, Clarín, La Nación, que continúan, y La Razón, que eran los tres diarios que junto con el Estado Nacional tenían prácticamente el paquete accionario. Ellos dicen que esta operación fue hecha a la luz pública. ¿Quién tiene que decir que sobre una transacción comercial hay que aclarar que se hizo a la luz pública? Alguien que está sospechado de no haberlo hecho precisamente a la luz pública, y lo que queda claro es que las transacciones comerciales solamente se pueden hacer entre hombres libres. Si se comprobare que estos traspasos accionarios no habrían sido voluntarios, ¿no? O sea, aquí con testimonios que estarían aportando estas personas habrían sido forzados, este traspaso es nulo, de nulidad absoluta, ¿no? Y en esto también hay que jugar con el otro factor. Mi hermana, los Graeber, todos los que firmaron los convenios, el traspaso de las acciones, después fueron raptados, torturados, y los quebraron por 30 años, porque esta historia sale ahora a la luz. Digamos, están hablando. Yo siempre, como conocí el tema de Papel Prensa y tengo militancia política, lo hablaba. La clase política miraba para otro lado porque nadie quería enfrentar el problema de Clarín.
Pero la familia, o los Llanovre, que no era familia, pero un hombre cercano, mi hermana, ninguno habló 30 años. Durante todos estos 34 años, a mucha gente, yo siempre le dije, cuando hablan de mi marido me preguntan, siempre le dije que el costo de su vida fue papel prensa. Y también dije que yo creía, y digo que creo que, por eso estoy acá, ¿no? que papel prensa es una gran industria para el país y que sin duda todos tienen claro que es el verdadero poder de comunicación. Es decir, este papel no significa solo un papel, sino significa que todos podamos leer lo que queremos leer. Frente a las amenazas que había, yo lo voy a ver al expresidente Lanuse, que me recibió, yo no lo conocía, para pedirle que me ayudara a que la carta que yo le había enviado al presidente de la Nación, a Videla, al presidente de facto, realmente me diera la entrevista. Habíamos tenido la suerte de que entregamos en mano de su secretaria la carta, o sea que sabíamos que estaba en las manos precisas, en las manos de la secretaria privada de él. Y yo quería que me aligeraran, es decir, esa entrevista, poder llegar a verlo a Videla y explicarle cuál era mi situación, pero jamás me recibió, por supuesto. Digo, por supuesto, hoy día, en aquella época no me daba cuenta que era un imposible lo que estaba haciendo, porque era una cosa que ya estaba preparada. Entonces hice los pasos que hace cualquier persona que quiere lograrlo, pero que le falta experiencia y es inocente, ¿no? Y tiene inocencia de no saber cómo son las cosas. En medio de todo esto se confirmaba cada vez más, nos venían a decir que debíamos vender papel prensa a los 3 diarios. Yo fui a una entrevista donde, sí me acuerdo claramente, era en el diario La Nación, un lugar muy grande físicamente, una sala muy grande, donde yo quedé a un costado, mis suegros quedaron en otro costado y mi cuñado en otro. Y con la única persona que yo hablé en ese momento fue con el señor de Clarín, a quien me dijo que debía firmar para que no corriera peligro mi vida y la de mi hija. No me acuerdo si exactamente es así o directamente usó la palabra morir, pero básicamente lo que me dice es que debo firmar, cosa que yo firmé sin leer lo que firmé. Ninguno de nosotros nunca supo el precio, nunca hubo precio, nunca supimos que firmamos, nunca tuvimos copia de lo que firmamos. Nosotros no éramos personas que íbamos preparadas, alguien nos preparaba para ir a una reunión, un abogado, alguien, porque no sabíamos, vivíamos a los ponchazos, o sea, nos venían las cosas, digamos, sin ninguna posibilidad de ayuda, ¿no? De alguien que nos ayudara. Y entonces yo encima siento que la situación se marca mucho más de desprotección por separarnos. Es decir, nunca estábamos juntos. Es decir, por un lado mi suegro y mi suegra, y por otro lado yo como nieto. Entonces, yo ni veía a los demás. Yo lo único, como ya lo he escrito, que recuerdo para siempre, ¿no? Es la mirada de este hombre. Está mal que diga para siempre, porque creo que cuando esto se termine, esta va a ser una de las liberaciones también, ¿no? Que va a desaparecer la mirada de Mañeto. Yo supe perfectamente que este hombre no tenía la menor duda en lo que decía, no tenía la menor piedad. Era un hombre absolutamente decidido y claro en lo que me estaba exigiendo, no pidiendo. Desaparece toda la familia. Primero mi suegro, que no me acuerdo exactamente el día, pero habrá sido 4 o 5 días antes que yo. Después desaparezco yo el 14 de marzo de 1977. Ese día empieza mi tortura, o sea, ese mismo día me empiezan a torturar.
y yo realmente desconocía toda esta situación como era. Escuchaba los ladridos de un perro, tenía los ojos tapados, y recibía además muchos golpes, que eso es lo que la tortura eléctrica, la picana, es muy dolorosa y te quema después, ¿no? Pero los golpes te hacen perder el aire. Entonces me quedaba sin respiración y realmente la sensación era que me moría, es decir, que no iba a poder salir del golpe, más que el dolor de la picana, que es muy intenso, y sobre todo en las zonas que ellos atacan. Los golpes que me daban, sobre todo en la cabeza, en los riñones, eran muy fuertes, ¿no? Yo estaba atada a una cama de fierro, elástico, y en la desesperación me quería salir de ahí, ¿no? En la desesperación del dolor. Eso me ha traído problemas, pero el más grande que tuve es el que tuve un tumor cerebral, del cual me operaron estando en la cárcel en el año 82, porque un coágulo de sangre que se desprendió en los golpes que me daban en la cabeza fue formando un tumor que creció tanto que ingresó hacia adentro del cerebro, en la zona occipital, y hacia afuera. Tengo una gran cicatriz porque me abrieron la mitad de la cabeza. Una persona que es fundamental, que era el segundo de mi marido, que era Jorge Rubinstein, un hombre con el que yo había convivido en Nueva York, en mi casa. Él se quedaba a vivir en mi casa cuando trabajaba allá, venía de Buenos Aires, que conocía a su familia, es decir, que realmente, sin la menor duda, era el segundo de David, era el que, pocos meses que yo vengo acá, tiene un accidente extrañísimo en la ruta hacia La Plata, en un remis que nunca tuvo explicación y quedó inválido hasta que lo llevaron a la tortura prácticamente. Este hombre desaparece de nuestra vida, que además de casualidad vivió y que por supuesto muere en la tortura, al lado nuestro, porque necesitaban que ese hombre no viviera. Es decir, la información que este hombre tenía, nadie quería que se supiera. Yo no tengo la menor duda de que acá toda la historia creada a posteriori con respecto a Montoneros es nada más que el perfecto telón para tapar el sacarnos, por si modificábamos algo o alguien nos ayudaba a modificarnos, sacarnos de la vida pública por 6 años como me sacaron a mí. Es decir, pudieron hacerlo de los diarios, diciendo todavía acá no hay nada que esté mal, todo es nada más que una venta, y después en marzo organizaron esta historia, la usaron y fue el telón perfecto para justificar sacarnos por si acaso 5 años o 6, en mi caso fue casi 6, en otro fue 5, pero no tengo la menor duda, y hoy día que gracias a Dios se va a presentar todos los papeles, es claro, no hay nadie que pueda negar, esto es un hecho real, absolutamente real. Una vez restablecida la democracia, casi por 25 años no fue posible poner en crisis la matriz de Papel Prensa. Por el contrario, los intentos judiciales por hacerlo sufrieron fuertes reveses. Una etapa del diario Crónica de octubre de 1986 decía que el diario se editaba con el papel más caro del mundo. Era una primera reacción pública de un diario masivo. El otro diario que asumió la denuncia fue Ámbito Financiero. Su fundador y director, Julio Ramos, escribió en 1992 un libro imprescindible que detalla esa historia, Los cerrojos a la prensa. Escribió el periodista Jorge Lanata, exdirector de Página 12 y Diario Crítica, en 2007. El resto de los cupos para poder comprar papel nacional barato se decide en las reuniones de directorio de la empresa. Casualmente los cupos
siempre coinciden con los diarios asociados. La presidencia y vice de la empresa se alterna desde hace años entre Julio César Zaguier, CEO del diario La Nación, y Héctor Mañeto, de Clarín. El Papel Prensa es una sociedad anónima. Digamos, esa sociedad anónima tiene un estatuto en el cual dice que puede haber entre 8 y 10 directores. De esos directores, 3 los nombra el Estado Nacional y al resto de los directores los nombran los accionistas privados. Digamos, hoy el directorio de Papel Prensa tiene 10 directores, de los cuales 3 son nombrados por la presidenta y los otros 7 representan a Clarín y a La Nación. Digamos, porque los otros accionistas que están hoy decidiendo en las asambleas son Clarín, La Nación y Simeco, digamos, pero Simeco es una empresa que no está todavía terminada la transferencia accionaria, pero que depende claramente de Clarín. Creo que la participación del Estado pudo haber sido muchísimo más enfática, porque no es tampoco lo que tiene el Estado, no es que tiene el 8%, tiene mucho más que eso, y debió tener personas que quizás fueron cooptadas, algún caso habrá habido también personas compradas, habrá habido temores. La cuestión es que la persona del Estado, la que representó el Estado, o el grupo de personas que lo representaba, en todos estos años ha sido una presencia completamente anodina y muy pobre. El Estado argentino ha estado en Papel Prensa desde su creación, digamos, y a veces los roles que han tenido el Estado en la empresa tienen que ver con las políticas que marcaban los gobiernos, ¿no? Durante la dictadura fue cómplice, durante el gobierno radical fue un proceso de transición, durante la década del 90 volvió a ser cómplice de las acciones de Clarín, fomentando aún más el monopolio, y ahora nosotros creemos que tiene que haber un Estado activo y presente, pero un Estado activo y presente quiere decir participando de la decisión, controlando lo que tenemos que controlar y apoyando el crecimiento de Papel Prensa como empresa privada. El rol del Estado en Papel Prensa tiene en este momento tres ejes. Uno, es el segundo accionista después de Clarín en Papel Prensa. Primero viene Clarín con sus diarios satélites, Simeco y otros diarios que tienen en el interior del país. Después viene el Estado, en porcentaje, en cantidad de acciones de la cual es propietario. Y en tercer lugar, La Nación, el diario La Nación. Entonces, ¿por qué interviene? Porque es un socio número uno. Segunda cuestión, interviene porque el Estado lo que tiene que hacer es velar por los intereses del Estado, o sea, por la plata de todos. En ese caso, la Secretaría de Comercio Interior es quien tiene la obligación de meterse a ver qué es lo que se está haciendo con la plata de todos. Ese es el segundo eje. Y el tercer eje viene del funcionamiento del Estado en Papel Prensa, tiene que ver con el trabajo de la Comisión Nacional de Valores. ¿De qué manera? Porque la Comisión Nacional de Valores es el organismo que vigila cómo funcionan todas las empresas que cotizan en bolsa, y Papel Prensa cotiza en bolsa. Me parece que es importante definir los 3 ejes donde hay que poner el análisis y profundizar. Es la apropiación de la propiedad, la apropiación de la mayoría, la apropiación del papel a través del precio que les da una competitividad a las empresas editoras en contra del resto de las editoriales, sobre todo las pequeñas y medianas, que eso determina apropiarse de la libertad de expresión. ¿Cómo se apropian de esta ventaja competitiva? Se apropian a través del precio al cual se autovenden, porque la empresa está relacionada, se autovenden a un precio que ninguna de las otras empresas puede acceder. En noviembre del año pasado, la empresa cometió una serie de irregularidades en la designación de sus autoridades y en el balance. El balance del año pasado de la empresa estaba firmado por una persona que no había sido
debidamente designada como presidente. Eso motivó que la Comisión Nacional de Valores dijera no, estas decisiones son irregulares. Como esta situación se mantuvo y la empresa no acataba las decisiones de la CNB a pesar de distintas intimaciones, la CNB pidió la intervención judicial. Esto fue en el mes de febrero de este año, y en el mes de marzo la justicia dispuso la intervención de Papel Prensa y nombró un cointerventor. Lo que estamos llevando a cabo es una investigación sobre retornos en Papel Prensa a los proveedores. En su factura se les exige por parte de la empresa, a través de un señor que es el que gerencia, que se llama Jorge Noceda, y por orden de Magneto, esta es la denuncia que presenta Pirilo, donde se le recarga entre un 10 y 15% a las facturas para después, a través de este gerente general que se llama Jorge Noceda, lo va a ver a cada uno de los proveedores, le pide el dinero en efectivo una vez que Papel Prensa paga, y esto se distribuye entre los socios Clarín Nación y en su momento Razón. No nos han permitido acceder al núcleo duro de la información. Siempre que hemos pedido información se nos ha dado a cuentagota, procesada, digamos, se nos ha dado muy escasa la información, y esa fue la base de la demanda que el Estado hace contra la empresa, que tiene que ver nada más que con acceder a la información. Creemos que somos el Estado argentino que está participando en una empresa, que tenemos que defender el bien común y el interés general, y para eso tenemos que saber los números de la empresa, y ese es lo que no nos han permitido acceder. El Estado argentino tiene un lugar en Papel Prensa desde el principio. Fue el impulsor del proyecto y quien ejecutó todos los beneficios para que ese proyecto fuera rentable, aunque solo lo haya sido para unos pocos diarios. No se trata de una intervención externa, sino, por el contrario, de reasumir un rol que en la historia de Papel Prensa es inédito, defendiendo los intereses públicos que el Estado representa. Cuando yo todavía vivía en Nueva York, vinieron a comer a casa un matrimonio que David conocía, y me pareció una gente encantadora, que eran mexicanos, él y su mujer. Y después, cuando decidimos ir a México, yo me pongo más en contacto con ellos, sobre todo con la esposa, Teresa, y ella me ayuda a conseguir una casa para vivir en México. Y teníamos una relación muy cercana. Primero yo estaba a cuadras de la casa de ellos, o sea que me ayudaban realmente en todo. Y un día nos invitan a su hacienda. Era un lugar muy, muy maravilloso, donde vemos animales, y en un momento que estamos comiendo, Gabriel Alarcón le dice a David, David, debes vender Papel Prensa porque te va a costar la vida. Lo dice primero muy sorpresivo por lo que estábamos hablando, que se estaba hablando de los caballos y cosas por el estilo. Y segundo, porque yo no sabía de qué hablaba. Quizás la pregunta de toda esta historia es saber si Lidia Papaleo fue libre en aquellos días de 1976, antes de su secuestro. Si pudo, por su propia voluntad, decidir qué hacer con los bienes de su marido y la herencia de su hija. Si pudo, en su país, decidir el destino de esas propiedades. Ella es el centro de este relato. Ahí empieza esta historia, que reúne a grupos económicos con el aparato represivo del Estado. Una historia que hoy empieza a revelarse a partir de dos hechos: la decisión de Lidia de volver a contar su verdad y la decisión del Estado de asumir su lugar.
A mí me hizo una pregunta, una persona me dijo, ¿usted se sentía que era una mujer libre? Entonces yo dije, desde la muerte de mi marido yo supe que no era más libre. Es decir, había perdido mi libertad, o sea, mi libre albedrío, ¿no? En ese sentido, en el que yo ya no tenía más posibilidad de elegir para dónde iba, era para dónde me empujaban. Es decir, y desde dónde me empujaban. Entonces me movían por golpes, ¿no? Golpes que después se hicieron reales, pero que antes fueron mucho más reales. Es decir, porque lo peor que creo yo que te puede pasar es vivir en el miedo. Es decir, yo he tenido serios problemas físicos porque mimeticé todos esos miedos en mi cuerpo. Y realmente es terriblemente destructor y apabullante vivir en el miedo. Es el miedo al miedo. Es decir, yo no podía salir del miedo al miedo. Entonces no podía tener libertad. ¿Qué libertad podía tener una persona que tenía miedo? Miedo de que le sacaran a su hija, miedo de que mataran a su hermano. Es decir, yo no fui libre desde que murió David.